Ya, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a partir el reporte normativo de los meses de enero a marzo de este año 2024. No, 23, no estamos, como estamos saltando un añito. 2024. Carmen Paz, partes tú. Vamos a hacer una primera presentación de lo que ha sido el reporte normativo de las circulares de la DU, de los dictámenes de la Contraloría, de la principal jurisprudencia en estos meses. Y vamos a terminar con reportando de alguna manera cuál fue nuestro rol y nuestras observaciones, principalmente que hemos hecho desde enero, digamos, hasta la fecha sobre los proyectos de ley, principalmente el proyecto de ley de agilización de permisos que está en el Congreso y en donde hemos participado tanto a nivel presencial en el Congreso como ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, hacer un resumen de las principales observaciones y énfasis que nosotros queremos presionar de alguna manera para ese proyecto de ley. Carmen Paz. Perfecto, gracias Marisol. Bueno, vamos a ver entonces los principales temas que han habido de enero a marzo, partiendo por las circulares de la DDU. En primer lugar, tenemos esta circular 491. Colócala eh, en modo presentación, Carmen Paz, o se te sí, cae. sí, 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 disculpa, ahí sí. Ahí tenemos presentación. Em, Esta circular que tiene por fin aclarar, digamos, o dar instrucciones respecto de cómo tiene que aplicarse el inciso final del artículo 2128. Y este inciso final del artículo 2128 es bastante importante para efectos de los proyectos de infraestructura, ya que en este inciso final lo que dice es que en aquellos casos en que el instrumento de planificación territorial permita la actividad de industria, estará admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura que sean calificadas conforme al 4.14.2 de esta ordenanza. Eso significa industria inofensiva, peligrosa, etcétera. Esa es la calificación que corresponde, en forma idéntica o menor riesgo al de la actividad permitida, en este caso la industria. Ya por lo tanto, entonces la infraestructura tiene que pasar por ese proceso de calificación y obtener una calificación equivalente al que tendría entonces la industria, al que tiene la industria en ese mismo terreno y que está permitida. Con todo el instrumento de planificación territorial que corresponda, podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio. Entonces, este es un inciso, digamos, de aplicación general, pero los instrumentos de planificación pueden prohibir que se aplique esta equivalencia para la infraestructura en relación al uso productivo de industria. En relación al segundo requisito que veíamos ahí en el 2128, esto es la calificación de proyectos que está en el 4.14.2, surgía la pregunta, y la verdad que en la práctica esto es algo que se consultaba bastante, y probablemente por eso es que sale esta circular, respecto de si es posible calificar de acuerdo al 4.14.2 cualquier proyecto de infraestructura que se quiera acoger a la norma de asimilación de la UC, con independencia de si contempla o no procesos de transformación, ¿ya? Porque de acuerdo con esa norma se entiende que los proyectos de infraestructura que tienen o que tendrían que haberse calificado eran los que consideraban un proceso de transformación. Pero en opinión de la DDU, podrán calificarse de acuerdo con el artículo 4.14.2 los proyectos de infraestructura que no contemplen proceso de transformación cuando la finalidad perseguida sea acogerse a la norma de asimilación del 2128. Es decir, en la medida que un proyecto de infraestructura se acoge a esta excepción y va a estar emplazado entonces en un terreno que permite la industria, va a tener que de todas maneras pasar por el proceso de calificación para que se pueda aplicar este inciso. O sea, de alguna manera es la interpretación que hace la DDU respecto de esta materia. Eh, Antes de pasar a la 492, quiero comentar que si se han fijado en el último tiempo, han habido varias DDU que se han referido justamente a todo el tema respecto de los usos de suelo y de lo que se permite, lo que no se permite respecto de los proyectos de infraestructura. Es decir, se están generando muchas consultas en esa materia, ya que en muchos casos los proyectos de infraestructura, que pueden ser infraestructura sanitaria, eléctrica o de distinta naturaleza, hoy se están encontrando con problemas en relación a las interpretaciones de las normas de los usos de suelo, tanto en las direcciones de obra como en la Ceremi. Por eso hemos visto varias de estas
DDU en distintos sentidos respecto de proyectos de hidrógeno verde, en proyectos eléctricos, y ahora sale también esta DDU que viene a aclarar también esta norma de excepción, pero que es muy útil para los proyectos de infraestructura cuando en el fondo no necesariamente los usos de suelo de planes reguladores comunales o intercomunales se les permite instalarse, principalmente con lo que corresponde a las edificaciones e instalaciones, porque en los proyectos de infraestructura ustedes saben que siempre están admitidas las redes y trazados, pues las redes y trazados por sí solos no sirven muchas veces para estos proyectos, es decir, la verdad que nunca, siempre requieren también edificaciones e instalaciones complementarias que permitan el funcionamiento de estos proyectos, y ahí es donde muchas veces se encuentran con las dificultades en relación a las interpretaciones de los usos de suelo respectivos. Así que se han ido dictando por ello estas circulares que van aclarando la aplicación. El Luego data tenemos center es otra actividad que ha sido perdón, bastante, el data center, proviene también incluso también de los data centers, como sí, actividad específica. así es. Luego esta circular 492 es una circular muy larga, la verdad que más que una circular es casi como Carmen un... Pan, a mí no, a mí por lo menos no me está pasando, no sé si yo por lo menos no se ve en modo presentación y estoy en la 491 todavía. No sé si soy yo acá en el chat, ¿Se ve la 492 ahora o no? no sé si No, alguien me deja, ayuda. deja de compartir y vuelve a compartir de nuevo. Ya, Esa ya, o sería sea, no otra. soy yo solamente, ok. ¿Se ve ahí o no? No, Ya voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí sí, ahí sí, 492 están... sí. Ya. Me avisas cualquier cosa, Marisol. Como les comentaba, esta circular 492 que es muy extensa y tiene que ver justamente con el tema de que el 15 de septiembre del año 2009 entró en vigor para Chile el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, convenio 169 de la OIT. Esa es la manera como es conocido este convenio. Y este tratado internacional consagra el deber de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, ¿ya? Y se ha entendido de que una de las medidas administrativas, actos administrativos que pueden afectar a los pueblos indígenas, sería todo lo vinculado justamente con la elaboración o la modificación de los instrumentos de planificación para sus distintos niveles. Entonces, esta circular, básicamente, que es muy extensa, lo que viene a hacer, pasó la lámina en virtud, ¿sí? Ya. Lo que viene a hacer es justamente emitir esta circular con el objeto de precisar para efectos de los instrumentos de planificación el contenido del análisis y los antecedentes que tienen que presentarse al iniciar el proceso de elaboración o de modificación del respectivo instrumento a la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, ya que es esa Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social la que tiene que definir si procede o no procede la consulta indígena. ¿Ya? O sea, no es que todos los instrumentos tengan que hacer la consulta indígena, sino que lo que se de alguna manera instruye en esta circular 492 son todos los requisitos, todos los antecedentes y el procedimiento para que previo al inicio, digamos, del instrumento de planificación, se le haga la consulta al Ministerio de Desarrollo Social respecto de si procede o no una consulta indígena. Con estos antecedentes que se detallan en esta circular, el Ministerio de Desarrollo Social va a tener que definir entonces si es procedente o no agregar entonces este proceso de consulta indígena respecto de ese respectivo instrumento. La verdad que ha habido en este sentido dictámenes de Contraloría y de hecho hay algunos instrumentos de planificación que han sido observados por esta materia o que han tenido que efectivamente hacer la consulta indígena finalmente, por lo tanto entonces esta circular viene a aclarar esta materia en que hoy es un requisito más en que tiene que hacerse de alguna manera esta consulta de pertinencia al Ministerio de Desarrollo Social respecto a los instrumentos. Y luego tenemos la circular de DU 496, que obedece justamente a una consulta que hizo esta asociación, la AOA, a la Contraloría, ¿ya? Y luego de la respuesta que dio la Contraloría, que fue favorable a la consulta de la AOA, es que se dicta esta circular 496 cambiando el criterio en cuestión. ¿Ya? ¿De qué se trata?
Bueno, dice que en atención a lo señalado por la Contraloría, mediante el dictamen E 417334, que fue el 17 de noviembre del 2023 y que lo vimos justamente acá en la reunión de diciembre del año pasado, y en virtud de una presentación de la AOA se emite esta circular con el propósito de rectificar la circular 474 del 2007, específica 35 del 2007, refería a los conjuntos armónicos y cómo se calcula la superficie, ¿ya? Dice, cabe señalar que para el caso de proyectos emplazados en terrenos con áreas afectas a utilidad pública, la circular original de la DDU instruía que para que dichos proyectos se pudieran acoger a la calidad de conjunto armónico, la superficie del terreno se tenía que calcular descontando previamente al terreno las áreas afectas a utilidad pública. Entonces, sea que fuese, digamos, un conjunto armónico acogido por la superficie o por cualquiera de las alternativas, entonces para poder cumplir con los requisitos de conjunto armónico había que previamente descontar de la superficie del terreno todo lo que estuviera afecto a utilidad pública, ya sea para vialidad o áreas verdes. Sobre la materia, el dictamen de la Contraloría, que fue la respuesta a la presentación de la OA, concluyó que del tenor literal de la normativa citada no se aprecia que tratándose de proyectos acogidos a conjunto armónico, para computar la superficie predial mínima exigida, deba previamente descontarse el área afecta a declaratoria de utilidad pública, como lo prevé en su número 5 la circular en fomento. En ese sentido, entonces, la circular de la DDU hacía una exigencia adicional que no estaba contemplada en el artículo 464 de la ley, si no me equivoco, perdón, el artículo 63 de la ley, si no me equivoco, Marisol, ¿no? Sí, 63. De esta forma, entonces, para el caso de proyectos que deseen acogerse a la calidad de conjunto armónico, ya sea por condición de dimensión o por condición de uso, en el caso de terrenos grabados por áreas afectas a declaratoria de utilidad pública, la correcta forma de considerar la superficie del predio es sin descontar las respectivas áreas afectas a utilidad pública. Y por lo tanto, entonces, con esta circular 496, además de aclararse el correcto sentido y alcance de la forma de interpretar esta normativa, se deja sin efecto la circular 474 por esta instrucción que hizo al respecto la Contraloría, que le ordenó efectivamente al Ministerio de Vivienda corregir esta interpretación que estaba en esta circular. Así que se demoraron bastante más de lo que había dicho la Contraloría, porque les había dado 60 días, pero finalmente después de algunos meses ya lo corrigieron. Bueno, después de años de aplicación errada, equívoca, Sí, porque la verdad que nos llama mucho la atención que haya sido desde 2007 hasta la fecha, no haya sido impugnada antes, pero bueno, al sí, final se bueno, hizo. la verdad que ahí Solamente una cosa que es importante acotar, eh, que esto es independiente si el proyecto que se acoge al conjunto armónico tiene además la obligación de ceder dicha faja. Ya, esto es independiente de eso, o sea, es solamente por el mérito de ser un proyecto que se acoge al conjunto armónico, se considera la superficie total. Independiente que claro, al mismo acto tenga tal vez la obligación de ceder o no dicha superficie. ¿Ya? O por sea, supuesto. en todo Claro, aspecto se o aplica. sea, puede que en la práctica va a tener que ceder la superficie, pero para efectos de que pueda acogerse a los beneficios de conjunto armónico, esa superficie no se va a considerar, se considera el terreno bruto. ¿Las Eh, expropiaciones están consideradas, Mari? Sí, también. O sea, es parte de, tú no la consideras para efecto, las expropiaciones, como son parte del área afecta a utilidad pública, ¿ya? Eh, porque estamos entendiendo de que todavía dicha expropiación no se ha materializado. Ahora, si ya está materializada la expropiación y por lo tanto ya se redujo tu predio Y al ahí, cual tú estás acogiendo utilidad pública, ahí sí ganó, porque ahí ya sí, tu claro, predio ya cambió ya cambió ahí ya el cambió la tamaño del claro, terreno. configuración. Así era es. solo para aclarar que no es solo cesión, Esto sino es, que también es expropiación. Sí, sí, así es. claro. Lo importante es para estos Es efectos, afecto a declaratoria. afecto a algún tipo de declaratoria, ya sea por el instrumento de planificación o afecto por una expropiación futura. Lo que dice Marisol es importante porque en el fondo esto tiene que estar solamente como proyectado, pero no haberse materializado, porque en el momento de haberse materializado eso ya pasó a ser bien nacional de su público y no forma parte del terreno jurídicamente. ¿Mm? Gracias. Ya.
Luego tenemos estos temas de humedales, que increíblemente el tema de los humedales en los últimos 2 años se ha ido tomando la agenda. Eh, Afortunadamente hemos estado revisando también en el último tiempo que muchas de estas declaraciones, la verdad que la cantidad de declaraciones, no me acuerdo en este momento la cantidad de hectáreas que han sido declaradas humedales, pero son muchas, o sea, la verdad que son miles de hectáreas declaradas humedales en el último tiempo. Muchas de estas declaratorias considerando superficies bastante importantes de 400 hectáreas, 500 hectáreas, 300 y tantas hectáreas en distintas comunas del norte, centro y sur del país. Pero la verdad que muchas de estas declaratorias no necesariamente han tenido el respaldo técnico necesario y suficiente como para que esos polígonos cumpliesen con los requisitos que establece la ley para ser declarados como humedales, ¿ya? Y hemos ido viendo varios fallos de los tribunales ambientales, principalmente del segundo y del tercer tribunal ambiental, que han ido de alguna manera fijando ciertos criterios jurisprudenciales en cuanto a cómo tiene que proceder el Ministerio de Medio Ambiente para las declaratorias de estos humedales, ¿ya? En este caso, el tercer tribunal ambiental acogió primero respecto de este humedal en Paikabí, Tucapel Bajo, en la región del Biobío, acogió 3 reclamaciones, anulando de manera parcial la declaratoria y excluyendo los predios señalados que corresponden a los predios de los propietarios reclamantes respecto de esta declaratoria. ¿Ya? El tribunal consignó la efectividad de los vicios que fueron reclamados por estos propietarios, principalmente relacionado con que no se les comunicó ni notificó la participación en visitas a terreno que eran importantes porque eran en el fondo donde se estaban haciendo en el fondo observación directa de si se revisten o no las características que se indican en las declaratorias. Y luego la falta de ponderación de los antecedentes presentados por los interesados en el periodo de información pública. Cuando se publica, vamos a ver un inicio de proceso de declaratoria de humedal, uno como propietario, pero la verdad que cualquier interesado puede presentar antecedentes, ya sea para ratificar que efectivamente esos terrenos cumplen con las características de humedal, o por el contrario, para presentar antecedentes indicando que en realidad ese terreno no reviste las características de humedal en todo o parte de lo que está comprendido dentro de ese polígono. Finalmente, el tribunal en este caso indica que las fotografías de dron no son consistentes con el instrumento y métodos validados para determinar el contenido de agua en el suelo. Entonces, respecto de estas 3 reclamaciones, en este caso de Paikabí Tucapel, retrotrae el procedimiento y los deja fuera del polígono de declaratoria. Luego hay un caso muy parecido y que salieron las sentencias prácticamente juntas, que es el humedal Rupayán en Puerto Montt. Y acá el tercer tribunal acogió también de manera parcial la reclamación presentada en este caso por INVICA, en donde se excluyó ese terreno de la declaratoria por cuanto el proceso de limitación por parte del medio ambiente tendría vicios en el procedimiento. Y esos vicios en el procedimiento son totalmente similares a los del otro caso de Paikabí y a otros que hemos visto también en el año pasado. Es decir, se cuestiona el uso de imágenes satelitales, la falta de descripción de la metodología empleada para indicar que se cumple con los requisitos establecidos en la ley para que revista las características de humedal, o un análisis que permita corroborar dominancia de ciertas especies o la presencia de ciertos cauces. Por otro lado, también que las fotografías presentadas en las fichas de terreno no dan cuenta de manera evidente de la dominancia de vegetación hidrófita, son también fotografías de dron, por lo tanto no es posible validar los criterios de delimitación de superficie del humedal. Ahora, en el caso de, perdón, sumado a ello, el tribunal indica que los estudios analizados por medio ambiente tampoco consideran los polígonos finalmente abarcados por la declaratoria, por lo tanto también es una deficiencia en el proceso. En este caso, se había partido con una declaratoria inicial, es decir, cuando parte el procedimiento y los estudios parten con un polígono que medía 37 hectáreas y finalmente lo que se declara son 48, 47, algo hectáreas. Por lo tanto, hubo una serie de afectados en esos terrenos que no fueron notificados inicialmente, o por lo menos no pudieron ser parte del proceso, y que por lo tanto entonces tampoco correspondía ampliar el polígono sin haber permitido que esos respectivos propietarios hicieran parte en el proceso. Ahora, es bien importante considerar, perdón, me voy a ir a la anterior. Es bien importante considerar que hay diferencias en los criterios del tercer tribunal respecto del segundo, ¿ya? En el sentido de que
en el caso del tercer tribunal, ha retrotraído las declaratorias en todos los casos que nos ha tocado ver en los últimos 2 años, solo respecto de los predios que han reclamado. Y los que no han reclamado, la declaratoria de humedal se mantiene. Entonces, es complicado porque se supone que si respecto de esas declaratorias hubo vicios en el procedimiento y vicios también en la manera como se corroboraron los criterios técnicos para declarar el humedal, eso probablemente afecta al humedal completo y no solamente a los de los predios reclamantes, ¿ya? Sin embargo, el tercer tribunal ambiental ha tenido este criterio de hacer estas digamos, acoger estos reclamos, pero solamente de manera parcial respecto del humedal. En cambio, en el segundo tribunal ambiental, que corresponde a la zona centro, vimos, por ejemplo, en el caso del humedal Quilicura, que era un humedal de más de 400 hectáreas, en que si bien reclamaron solamente algunos propietarios de algunos de los terrenos afectados en esa declaratoria, finalmente se retrotrajo todo el procedimiento para que fuese entero estudiado nuevamente, ya que se habían detectado vicios. Y la verdad que, al menos a mi juicio, eso es lo que corresponde, ya que si se detectan vicios, es el acto administrativo completo y los estudios los que adolecen de deficiencia. Ahora, quise agregar estas láminas que tienen que ver con algunos consejos respecto del proceso, para que los tengamos claros en caso de que les toque algún proyecto que pueda estar cerca de un humedal declarado o no, porque en este sentido hay que tener mucho cuidado, ya que las declaratorias tienen un proceso bastante limitado en términos a los plazos, ¿ya? Lo primero, respecto del procedimiento, hay que considerar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que publicar el primer día hábil de cada mes en el diario oficial y también en el sitio web del Ministerio el listado de las distintas solicitudes de declaración de humedales que hayan sido admitidas a trámite en el mes anterior. Por lo tanto, es sumamente importante fijarse siempre el día primero de cada mes en el diario oficial las distintas declaratorias que se han acogido a trámite, porque puede ser que algún terreno en el que yo estoy interesado esté cerca, próximo o directamente afectado por alguna declaratoria que en ese momento va a empezar su proceso de estudio y análisis, ¿ya? A partir de esa publicación en el diario oficial se entrega un plazo que es de 15 días para que cualquier persona aporte antecedentes adicionales sobre el humedal urbano que se pretende aclarar. En estos 15 días que yo me voy a ver enterado por el diario oficial, porque no hay una notificación directa a cada propietario, sino que hay que enterarse por el diario oficial, y el momento en el cual un propietario afectado por el polígono o que esté cerca del polígono y que tenga en el fondo algún interés en participar en este proceso, tendría que acompañar los antecedentes necesarios al Ministerio de Medio Ambiente para que estos antecedentes sean considerados en el proceso. De alguna manera, este aporte de antecedentes significa entonces que yo voy a ser parte del procedimiento y también me van a tener que notificar de las distintas instancias y los actos administrativos que se vayan haciendo a lo largo de este proceso. Por lo tanto, es súper importante considerar este plazo de 15 días luego de que se publican a tramitación las declaratorias de humedal. Y esta es la única disposición de reglamento que entrega de alguna manera un derecho a que terceras personas, naturales o jurídicas, que puedan estar afectadas por esta declaratoria, puedan aportar antecedentes. No hay otra, ¿ya? Entonces, es curioso porque la ley de base del medio ambiente y en general nuestro sistema ambiental es muy proclive y propicia siempre todo lo que es la participación ciudadana, la transparencia, etcétera. Sin embargo, respecto a las declaratorias de humedales, yo creo que esta es una norma sumamente deficiente en este sentido, que otorga un plazo cortísimo y solamente enterándose a través del diario oficial. Ya creo que es deficiente en ese sentido. Ahora, el Ministerio del Medio Ambiente, una vez publicado en el diario oficial, que se inicia un proceso de declaratoria, tiene un plazo de 6 meses para pronunciarse respecto de finalmente si se declara o no humedal un determinado polígono. Se ha demorado normalmente más de 6 meses, ¿ya? Pero en teoría, de acuerdo con lo que dice la ley, son 6 meses, luego de los cuales, una vez se tiene que publicar finalmente entonces la declaratoria final en el diario oficial también y también en el sitio web del Ministerio de Vivienda. Publicada la declaratoria oficial de un determinado polígono como humedal urbano, hay un plazo de 30 días, pero ahí ya no es para hacerse parte, como en el caso que yo les mostraba anteriormente, y aportar antecedentes, sino que directamente para presentar una reclamación respecto de esta resolución en el tribunal ambiental pertinente.
¿ya? Entonces ahí ya en realidad lo que se habla es un plazo de una reclamación en una instancia judicial respecto del humedal. Entonces es importante tener en cuenta estos plazos para que en caso de que pudieran ser afectados de alguna manera, puedan enterarse y hacerle seguimiento a estas declaratorias, especialmente cuando se inician los procesos, revisando el día 1 de cada mes en el diario oficial las declaratorias del mes anterior, porque ahí el plazo es de 15 días. No sé si hay alguna consulta respecto a este tema de los humedales. ¿Algún comentario? Viendo acá el chat, pero por lo menos. Solo comentar una cosa, que esta ley chilena es bien mala, porque resulta que exige tres condiciones para que sea humedal Sí, un humedal y basta con cumplir solo una según la ley chilena. En sí, otros países hay que cumplir con las tres, sí, y esto que en Chile no se ha corregido. Es lamentable. sí, así es. Sí, basta que haya vegetación hidrófita o una zona, digamos, con inundación parcial o no, y un régimen de saturación. Cualquiera de esas tres basta para declarar humedal. Entonces puede que no haya un régimen de saturación de agua, pero sí se encuentra vegetación hidrófita y se declara humedal. Por eso que es tan importante hacerse parte en los procesos, porque al menos hay que asegurarse de que el proceso de declaratoria cumpla con los requisitos que están establecidos en la ley, que ya son bastante bajo en relación a lo que se exige en otros países para declarar humedales, tal como comenta Yves. Bueno, Nada por el chat. ¿ah? Muchas Nada gracias por por el la chat. aclaración. Ya. Eh, y pasando a otro tema distinto, bueno, en el mes de diciembre y en el mes de enero, en realidad principalmente salieron varias noticias respecto al tema de la falla de San Ramón y se empezó a levantar nuevamente polémica respecto de qué es lo que ocurre con esta falla. Finalmente, yendo a la fuente de dónde viene todas estas noticias de prensa, nos encontramos con un informe que está disponible, de hecho, en la Cámara de Diputados, y si no, yo se los puedo hacer llegar. Es un informe de la Cámara de Diputados respecto a la falla de San Ramón, en que nuevamente, después de 12 años, 11 años me parece que son, emite nuevamente un informe basado en algunos estudios de universidades y de algunos expertos, digamos, tanto geólogos como geógrafos, en que en su calidad de experto, entonces le entregan información a la Cámara de Diputados, tanto en sesiones como por escrita, respecto de la falla de San Ramón. En el informe se indica lo que yo les muestro acá. En primer lugar, que la falla de San Ramón tiene una extensión de 50 kilómetros en sentido norte-sur, entre los ríos Mapocho y Maipo, cruzando comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Inclusive, algunos nuevos cálculos indicarían que se podría prolongar hasta Loarnechea por el norte y Apirque hacia el sur, ¿ya? Ninguno de estos estudios, me gustaría agregar, considera una delimitación clara respecto de la falla, ¿ya? Son solamente, en el fondo, estudios, digamos, que indican por dónde podría ir la falla, pero no hay en ninguna parte una línea que esté bien georreferenciada para saber exactamente por dónde va, ¿ya? A pesar de que ellos, los geólogos y geógrafos indican en estos informes que con los antecedentes y estudios que se tienen se puede saber de manera bastante cierta por dónde va la falla, pero no hay una delimitación bien indicada en ninguno de estos estudios, ya no son coincidentes todos. La falla geológica inversa y activa está situada en la Sierra San Ramón, entre 10 y 12 kilómetros bajo la superficie terrestre, y se estima que en la actualidad más de 3 millones de personas serían afectadas por un eventual evento telúrico, siendo Puente Alto la comuna que tendría más daño, ¿ya? Algo que no puse acá en esta lámina, pero que sí que se indica en el estudio, son la ocurrencia, digamos, de estos posibles eventos, ¿ya? Y estamos hablando de decenas de miles de años, ¿ya? Lo que pasa es que de acuerdo a lo que ellos indican, estaríamos en una fecha en teoría próxima, pero esa proximidad podrían ser entre 100 y 1000 años. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿ya? El 61,8% de la población de Puente Alto vive en ella o cerca de ella, le seguirían Las Condes con un 55,4%, de población cerca de la falla, Peñalolén casi un 40% y La Florida con 35%.
Del texto emanado de la comisión se explica que en 2011 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo licitó un proyecto denominado Estudio de Riesgo y Modificación del PRMS para la falla San Ramón, que tenía como por objeto evaluar el peligro sísmico asociado a la falla de la zona oriente y ver la forma de incorporar este riesgo sísmico en el plan regulador metropolitano, ¿ya? Con estos antecedentes y por recomendación de expertos, desde 2012 se planteó que el fenómeno sea reconocido en el Plan Regulador Metropolitano y también en los planos reguladores comunales, a fin de evitar que se siguiera construyendo directamente sobre su traza, ¿ya? Y según se alertó, los antecedentes de densidad habitacional indican que hacia 2012 más del 50% de la falla ya se encontraba urbanizada. Se concluye en el informe que desde hace 11 años el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está en conocimiento de que la falla San Ramón es un potencial riesgo y se ha advertido también respecto de todos los asentamientos humanos ubicados sobre y cercanos a la falla, principalmente también infraestructura crítica como hospitales, colegios, aeródromos, etc. Por tal razón, la falta de regulación en la materia representa un actuar pasivo del Estado y se observa una falta de sentido de urgencia por parte de los organismos públicos responsables de la planificación urbana. Todo esto es lo que está en el texto del informe de la Cámara de Diputados. Además, se consideran una serie de conclusiones, ¿ya? Conclusiones que no sabemos exactamente bien cómo hay que tomarla, pero de alguna manera sería como una especie de instrucción, entre comillas lo pongo, porque hay separación de poderes, pero hacia el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Se indica que el Ejecutivo debe realizar estrategias con el fin de prohibir cualquier tipo de construcción nueva, esto en un radio de 300 metros de ancho a lo largo del trazo de la falla de San Ramón. ¿Ya? No habla de, o confunde de alguna manera, porque habla también de que en el fondo se tendría que haber incorporado en el PRMS esto como zonas de riesgo, pero nosotros sabemos que las zonas de riesgo no implican prohibición, el riesgo se puede levantar con los estudios pertinentes. En cambio, en estas conclusiones del informe está hablando de prohibir la construcción directamente, es decir, considerarlo como zonas no edificables. Junto a lo anterior, se agrega que el Estado deberá compensar la afectación de desarrollo futuro respecto de quien a la fecha tenga derechos adquiridos, es decir, compensar a quienes no van a poder construir y que tengan a la fecha, digamos, de esta prohibición, derechos adquiridos en términos de permisos de edificación aprobados o anteproyectos aprobados. Podríamos entender también comprendidos los anteproyectos, no así para las edificaciones que ya están construidas en toda la falla y que también podrían, o sea, en el fondo por esta prohibición de construcción les significa una minusvalía considerable. Pero eso no se considera. Tanto el gobierno central como los comunales deberán designar como zona no edificable el trazo de la falla en sus planos reguladores y que el mismo entregue a cada municipio ubicado en las comunas afectadas propuestas de modificación del plan regulador comunal, las que deben incluir recomendaciones y prohibiciones de edificación en la zona de riesgo. Ven que ahí confunde conceptos, prohibición de edificación con zona de riesgo, que son cosas distintas en nuestro sistema de planificación. Igualmente, otorgar la facultad de implementar señalética, designar y demarcación zonas de seguridad, entre otras cosas. Finalmente, se pide crear planes de comunicación, prevención y emergencia dirigidos a la comunidad frente a la amenaza latente que significa para los habitantes de la región metropolitana y en especial para las comunas afectadas. Entonces, este es el informe finalmente de donde provienen todas estas notas de prensa que ha habido en el último tiempo en relación a la falla San Ramón, que se levantó nuevamente este tema. Y el origen es justamente que sale este informe de la Cámara de Diputados sobre la falla con los informes que se recibieron de algunos expertos. De la lectura que al menos yo hice de ese informe, tengo la convicción de que no se escuchó ni se consideró probablemente a todas las organizaciones, gremios que debieran haber opinado respecto de estas materias, ya que hay bastante confusión en los conceptos. Y la verdad es que se mandata a prohibir la construcción en una zona que ya está totalmente construida y que la verdad que prohibir la construcción probablemente tampoco tenga mucho sentido, al menos en mi opinión. Así es que eso es, yo a los que les interese encantada les mando el informe porque ahí pueden ver en el fondo todos los fundamentos en los cuales se basan estas principales conclusiones. Estas son las principales, la verdad que hay otras más, pero estas son las más relevantes en relación a lo que nos interesa a nosotros como Asociación de Oficinas de Arquitectos. Llama la atención, Carmen Paz, del informe de la Cámara, algo que se discutió mucho de esta primera entrega, era de realizar un
realmente un estudio que zanjara de alguna manera, que fuera más preciso todos los aspectos, porque siempre quedó con el informe que se entregó del 2012 y en adelante, siempre quedaron muchas dudas, más que certezas. Entonces, obviamente que tal vez el informe de la Cámara es, ya, dado que es el único que hay, tal vez establecer como un área como mucho más restringida y prohibitiva, pero no así un análisis tal vez mucho más profundo, o sea, más allá de escuchar a algunos técnicos, como tú bien dices, que se escucharon algunas partes nomás, sino que algo que realmente pudiera zanjar efectivamente la situación y también proponer, en el caso de que exista, digamos, algún tipo de riesgo, generar las propuestas como bien dice, de edificar sobre o adyacente o definitivamente no edificarla como zona de riesgo, sino como zona no edificable, tal vez en algún trazo específico de ella. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que es la falta como de tomar una decisión que apunte a profundizar este primer estudio que se hizo el 2012. Sí, a mí me gustaría agregar en ese sentido que a raíz de las notas de prensa que salieron, entre otras, me acuerdo una de un geólogo de la Universidad de Concepción, Andrés Tazara se llama. Y me llamó la atención de algo que entre medio de la nota él comenta, pero que es súper relevante en este tema, y que es que en el fondo dijo, sí, es interesante lo que se está estudiando respecto a la falla San Ramón, y son fallas que son muy importantes, y que bla, 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 el riesgo sísmico, y que efectivamente las características de la falla seguramente tienen en el fondo, en situaciones de sismo, comportamientos distintos que los que tienen los sismos a los que normalmente estamos acostumbrados y que por lo tanto a lo mejor amerita, o sea, no a lo mejor, de que eso, a su juicio como geólogo y experto en la materia, amerita el estudio de normas de cálculo que consideren, sobre todo para ciertas infraestructuras que están ubicados en o próximas a las fallas, ciertas condiciones o exigencias adicionales, ¿ya? Pero además comenta respecto de la enorme cantidad de fallas que hay en nuestro territorio. Entonces, si nosotros en el fondo consideramos que tenemos muchísimas fallas en todo el país, o sea, esto no es la única, como que se habla de la falla San Ramón y la verdad es que estamos atravesados por fallas nuestro territorio completo. Estamos en el fondo, tenemos riesgo volcánico, tenemos riesgos de inundaciones, el riesgo sísmico, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que como que llama la atención que se pone el acento en la falla San Ramón y si es por eso entonces tendríamos que estar prohibiendo la construcción a lo largo de todas las fallas de todo el país porque estaríamos en la misma situación. Entonces, siento que hay un poco de liviandad en este análisis que se hace respecto de esta falla, entendiendo de todas maneras de que efectivamente vive mucha población en ella, pero creo que no está suficientemente bien estudiado el tema en términos de decir prohibamos la construcción cuando ya tiene en el fondo porcentajes enormes de población viviendo en esas comunas, millones de personas. Y Y el, acá, el acá centro nuclear de Santiago, además. Claro, y acá en el fondo esto que también está en el informe y que en el fondo es este como trazado de la falla, que bueno, es bien de plumón, pero que en realidad lo que está mostrando es cómo ha ido aumentando la expansión urbana hacia el sector oriente y por lo tanto quedando una gran cantidad de comunas y construcciones y habitantes, por lo tanto, totalmente sobre la falla o afectados por la falla. Entonces, eso es probablemente lo que más les preocupa a las autoridades, en este caso de la Cámara de Diputados, pero el tratamiento, a lo que digo yo, que desde el punto de vista como de lo jurídico o del riesgo, el tratamiento, sí, por eso tendría que ser el mismo para todas las fallas del país. No, yo no le veo mucho sentido. No sé si hay algún otro comentario. Nada por el chat. Ya. Solo decir que esto es igual que el tratamiento del canal del Bollo, que todo lo miden con un plumón en un plano de escala 1/800.000 las imprecisiones son tremendas en estos casos. No hay nada preciso, nada demostrado, hay opiniones en contra, así que yo no sé de dónde saca la Cámara de Diputados este informe tan claro, con gente que está de acuerdo, pero hay muchos expertos que no están de acuerdo con que haya que prohibir construir. Sí, así es, sí. Em,
yo creo que igual es un tema que es relevante, digamos, tomarlo como desde la mirada de los gremios y a lo mejor hacer algún aporte al respecto. Entiendo que el Instituto de la Construcción nuevamente iba a tratar de hacer algún planteamiento al respecto. Llama la atención, por ejemplo, que no hubiese sido citado el Instituto de la Construcción, la Cámara, la Asociación de Oficinas de Arquitectos a estas sesiones y que solamente en el fondo se queden como con la mirada de los geólogos o los geógrafos, desde el punto de vista de cuál es este potencial riesgo, porque además estamos hablando de un potencial riesgo respecto de una falla que no está necesariamente bien delimitada por dónde va y que estamos hablando de un potencial riesgo que puede ocurrir como puede ocurrir en 1000 años más. Entonces, eso, prohibir la construcción, afectar a tanta gente que ya en el fondo tiene propiedades en todo ese sector, en 300 metros, la verdad es que parece un poco como excesivo. Así que bueno, yo creo que es interesante saber también qué es lo que está pensando al respecto el gobierno regional, porque si no, igual es un tema preocupante. Luego, bueno, tenemos este otro tema, que es la Corte Suprema acogió un recurso de reclamación en contra de un decreto de demolición que se había, digamos, dictado en contra de uno de los edificios, edificio Bellavista, en la comuna de Recoleta, que eran originalmente 3 edificios, finalmente se construyeron 2, uno está recepcionado y esto corresponde al segundo. Acá la Corte Suprema anuló el decreto de demolición que había sido dictado por el alcalde de la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadwe, que ordenaba la demolición de este edificio construido de 19 pisos. Y el fallo indica que se acoge a la reclamación por desarrollo inmobiliario Bellavista solo en cuanto se deja sin efecto el decreto exento que ordenaba la demolición del edificio ubicado en Dardiñac número 44, que es el segundo edificio, el que todavía en el fondo no ha sido ocupado porque no tiene recepción definitiva. Señala el fallo de la Corte Suprema, agregando que la decisión de la demolición aparece como desprovista de fundamento y motivación. De ahí el conflicto se relaciona con este segundo edificio, que si bien está listo para ser entregado o recepcionado, la Municipalidad de Recoleta no ha dado la recepción definitiva, argumentando que sus pisos exceden los establecidos por el respectivo plan regulador. Además, la Corte Suprema reafirmó que el edificio cuenta con un permiso de edificación vigente y que la caducidad decretada afectaba a la tercera torre del proyecto, aún sin construir, pero no había caducado la segunda torre, que es la que está construida y a la que afectaba este decreto de demolición. Ahora, la Corte Suprema sí indica que la recepción definitiva queda sujeta a que se realicen por parte del titular del proyecto las medidas de mitigación que se habían ordenado en el EISTU respectivo, ¿ya? Sin embargo, estas medidas de mitigación tenían que ver justamente con un acceso desde el Bien Nacional de Uso Público al edificio, y ha sido la misma municipalidad la que no ha dado la autorización respectiva para poder materializar este acceso. Entonces, al final es bien complicado la situación en la que está este titular del proyecto judicializando prácticamente todo el tiempo para los actos necesarios para poder avanzar. Es decir, es la misma municipalidad la que tiene que permitirle el permiso a través del Bien Nacional de Uso Público para poder materializar el acceso que fue ordenado en el EISTU. Es bien insólito, que sería esta rampa de acceso vehicular que no está habilitada para poder obtener la recepción de obra. Y luego tenemos, Yves está acá, así que nos va a poder también quizás dar más información al respecto, pero también salió bastante en la prensa desde el mes de enero la orden de demolición del edificio Punta Piquero y una demanda de indemnización que está presentando la inmobiliaria Punta Piquero en contra del Estado. Ya luego de la notificación de la orden de demolición, que tuvo mucha repercusión en la prensa, de que finalmente entonces la Seremi ordenaba la demolición del edificio, sin perjuicio de que se requiere una calificación ambiental de esta demolición y todo lo demás, pero bueno, esto salió mucho en la prensa, esto fue el 5 de febrero, la inmobiliaria Punta Piquero, bueno, primero presentó una reclamación respecto de esa orden de demolición, en contra de esta resolución de la Seremi en el primer juzgado civil de Viña del Mar, acusando que la medida adolecía de graves ilegalidades y arbitrariedades, además de ser manifiestamente desproporcionada e injusta. Esto está tramitándose en el primer juzgado.
Acá la inmobiliaria insistió en que las obras se ejecutaron siempre al amparo de un permiso previo entregado por la Dirección de Obras Municipales de Concón. Efectivamente, si hacemos memoria, la Dirección de Obras Municipales entregó un permiso, la inmobiliaria hizo una solicitud de pertinencia y ahí el SEA, el Servicio de la Zona Ambiental, indicó que no era necesario que ingresara el sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo cual se iniciaron las obras y ya una vez habiéndose iniciado las obras y estando avanzadas estas, que finalmente esto se judicializa porque los vecinos reclamaron que tendría que haberse ingresado esto a través de un estudio de impacto ambiental, cosa que no tenía. La Corte Suprema ordenó detener las obras mientras no estuviera la calificación ambiental del proyecto, y cuando los titulares del proyecto obtuvieron la calificación ambiental, se reiniciaron las obras por instrucción de la Dirección de Obras Municipales, los vecinos nuevamente reclamaron y ahí la Corte Suprema, esto haciendo un resumen ya flash de toda esta historia porque entre medio han pasado años, la Corte Suprema indicó que no se podían reanudar las obras porque el permiso adolecía de una ilegalidad ya que había sido otorgado sin la respectiva calificación ambiental, cosa que es un error jurídico de la Corte Suprema. Quizás suena como una patuez de mi parte decirlo, pero la verdad es que el permiso de edificación no está vinculado con la declaración de impacto ambiental. No es un requisito, por lo tanto el permiso no es nulo ni inválido por el hecho de no haberse obtenido la calificación ambiental. Pero así lo determinó la Corte Suprema y por lo tanto entonces el permiso de edificación fue declarado nulo por la Corte. ¿Qué dice el titular? Que cada vez que se ordenó la paralización de obra y se impuso condiciones para continuar con ella, Inmobiliaria Punta Piquero siempre cumplió con aquellas, todo lo cual la llevó a invertir colosales sumas de dinero e incurrir en millonarios gastos y costos por concepto de paralización de obras y reanudación de faena. Claro, en el intertanto que se fueron dando todos estos procesos que se judicializaron, el edificio del Hotel Punta Piquero finalmente concluyó su obra gruesa, ya que la Dirección de Obras le permitió reanudar las obras. La Seremi de Vivienda ofició al Consejo de Defensa del Estado, luego de la reclamación de Inmobiliaria Punta Piquero, para que sea el Consejo de Defensa del Estado el que lo defienda frente a esta reclamación de la Inmobiliaria Punta Piquero. Y hubo ya una primera audiencia en el mes de marzo en que el tribunal llamó a abrir posibles vías de conciliación, ¿ya? Y esto porque la municipalidad está en una modificación de su plan regulador, estamos hablando de la Municipalidad de Concón, ya para permitir la recepción de un edificio consistorial nuevo. Entonces, ante esta posibilidad de que se está modificando el plan regulador comunal para este nuevo edificio consistorial, podría también entonces hacerse una modificación que permitiese la recepción del Hotel Punta Piquero si es que se llega a un acuerdo. Cosa que hoy se vislumbra más probable, ya que hay que considerar también que Inmobiliaria Punta Piquero presentó una demanda también de indemnización de perjuicio en contra de la Seremi, de la Dirección de Obra, por, en el fondo, los perjuicios materiales, patrimoniales y también, en el fondo, de pérdida de ganancias futuras, que le ha significado una pérdida de 97 millones de dólares. Entonces se está solicitando una indemnización al Estado de 97 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas por no poderse recepcionar este hotel. Y la verdad es que en el último tiempo hemos visto algunos casos en que la Corte Suprema ha indicado de que existe el derecho a la indemnización. Esto ocurrió con un caso de Rocas de Maitencillo, que justamente propició que la municipalidad estuviese bastante más abierta a llegar a una conciliación con los titulares de ese proyecto. ¿Ya? No es menor para una municipalidad tener que enfrentarse a una demanda de indemnización de perjuicio que la inmobiliaria podría ganar, dadas todas las situaciones irregulares que han habido en las actuaciones de las autoridades en estos casos. Esto también respecto de las autoridades ambientales, a pesar de que las autoridades ambientales siempre fueron coherentes, primero respecto a la pertinencia y luego respecto de entregarle la calificación ambiental al proyecto Punta Piquero, una calificación favorable. Así es que bueno, la verdad que esto claramente todavía no se ha dicho la última palabra, claramente no vamos a ver demolición del Hotel Punta Piquero para nada en el corto plazo, y esto la verdad que todavía hay nuevas instancias judiciales que se están llevando a cabo, que yo creo que puede terminar finalmente en una conciliación con la municipalidad, dado por lo menos lo que hemos visto con el caso que
es algo parecido, que es el de Maitencillo, que ha estado también judicializado por 10 años sin que se pueda recepcionar ese conjunto de edificio de departamento. Así que eso les quería comentar respecto, perdón, de este caso. No sé Nada que si... agregar, excelente su resumen. Bueno, Is, la verdad que le hemos ido haciendo seguimiento a este caso en las distintas presentaciones a la AOA, así que muchas veces a mí de repente me comentan y hay bastante desinformación respecto de este caso, pero como le hemos ido haciendo seguimiento a cada una de sus etapas, la verdad es que ya casi como el Es, Padre Nuestro y el Ave María. es- es increíble lo que pasó. Yo escribí una carta que se llamaba El Caballo de Troya. Esto fue una trampa que lo pusieron. Afortunadamente hay casos que se han ido resolviendo, como dices tú, el caso de Maitencillo es uno de los más claros, que se autorizó la recepción final después de esto que tú estabas diciendo que los iban a demandar y la municipalidad, por supuesto, tenía todas las de perder, así que se arregló el problema. Pero acá está habiendo una luz al fondo del túnel que ojalá se produzca. Sí, la verdad que sí, porque este es un proyecto que genera muchas opiniones, ha sido súper polémico todo el proceso, pero desde el punto de vista de lo que a nosotros nos importa, que es la certeza jurídica, acá nunca se debió haber dejado sin efecto ese permiso de edificación, porque ese permiso de edificación, de acuerdo con lo que establece el 116, cumplió con todos los requisitos por los cuales el director de obras tenía que aprobarlo. Por lo tanto, ese hecho que haya sido después dejado sin efecto un permiso de edificación por no contar con calificación ambiental, habiendo además la empresa, habiendo hecho la pertinencia ambiental también, y habiendo obtenido una calificación ambiental favorable en el intertanto, la verdad es que es insólito que se haya llegado hasta esta Claro, etapa desde el punto de vista de la certeza jurídica de los actos de la administración. Es gravísimo. y ahí está la trampa, porque resulta que uno dice, bueno, pero que pidan otro permiso, claro, pero no pueden porque cambiaron el plan regulador, entonces el edificio tal como es no se puede construir ahora. Claro, Entonces, exactamente. ese es el cambio que tú estás hablando, que se podría aprovechar con el cambio del Con el plan plan regulador que están con haciendo. el cambio de plan regulador que podría hoy entonces permitir que este edificio fuese recepcionado tal como está construido, que era la norma vigente al momento de su permiso de edificación, que creo que fue el año 2003, 2010, 12, 2010. sí. 2010. Y finalmente tenemos una modificación a la ley de copropiedad, es una modificación muy puntual y básicamente tiene que ver con el reglamento tipo de la ley de copropiedad. En la ley de copropiedad se establecía en el fondo de que los reglamentos respectivos de la ley tenían que pasar en el fondo por un proceso que incluso considera participación, etcétera. Y respecto del reglamento tipo que ya fue publicado, esto no contó con ese proceso, por lo tanto, en el fondo se modificó la ley para en el fondo dejar plenamente vigente el reglamento tipo de la ley, que es en el fondo la guía a través de la cual nosotros nos podemos guiar para elaborar los reglamentos de copropiedad para los distintos condominios y también la guía para actualizar los reglamentos a los que están acogidos los condominios antiguos y que tienen que actualizarse a la nueva ley. Evidentemente no eran los mismos requisitos que los que pasan por el reglamento que va a detallar las distintas disposiciones de la ley de copropiedad y lo mismo respecto de las modificaciones a la ordenanza general que son necesarias para poder poner plenamente en marcha y vigencia la ley de copropiedad. Entonces acá lo que hizo fue modificar el artículo primero con el objeto de que su redacción permitiera interpretar que este reglamento tipo, ya que fue publicado en abril del año pasado, hace un año, no requería de esta consulta pública, a diferencia entonces del reglamento de la ley de copropiedad propiamente tal, que tiene que dictarse a través de un decreto supremo y considerando consulta pública. Ese decreto en este minuto, el decreto que regula las distintas materias de la ley de copropiedad y que lo estamos esperando hace mucho tiempo, estaría en este momento en la Contraloría General de la República y se supone que debiera estar por salir próximamente, pero todavía no se ha publicado, está muy atrasado porque han transcurrido ya más de 2 años desde que se dictó la ley de copropiedad. Por lo tanto, lo que se modificaron básicamente era, en el fondo, se sustituye el artículo primero, indicando la frase deberá sancionar el reglamento de esta ley por deberá aprobar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante resolución exenta. Y así de manera entonces queda salvaguardada la legalidad del reglamento tipo, que ya lo tenemos vigente hace un año y que no tenía ningún sentido que se hiciera mediante decreto supremo y con consulta pública.
¿ya? Así es que eso es básicamente la modificación de la ley de copropiedad. Como ven ustedes, es un tema bastante puntual y que solamente tiene que ver con ese reglamento tipo. Así que voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Una acotación nomás, Carmen Paz, que en realidad con esta modificación todavía no resuelve algo que hoy día está siendo muy contingente respecto de la aplicación de varias disposiciones de la ley de copropiedad inmobiliaria, que a nuestro juicio requieren reglamento, pero que las municipalidades la están haciendo aplicables y por lo tanto hay toda una disputa entre si aplico o no aplico los 400 metros y todo este tema, y lamentablemente el ministerio ha hecho oídos sordos de las consultas que hemos enviado. A Juan Pablo Parentini le llegó una respuesta que la verdad es que no dice nada, perdona Juan Pablo, pero si tienen la misma opinión que yo de la respuesta que te mandaron, pero que absolutamente no dice nada y que todavía seguimos con una incertidumbre tremenda respecto Absoluto. de la aplicación de la ley 21.442, sobre todo en aspectos urbanísticos, que a nuestro juicio no deberían haberse metido, pero se metieron, y que las direcciones de obras están obligando muchas de ellas a hacer cumplir a pesar de la circular número 1, que dice que no es aplicable, pero después salió la circular número 3 del SEC de condominios, que habla de las servidumbres y de que se entiende también por una vía pública, por un bien de uso público. Entonces, han hecho lamentablemente todo un enredo de aplicación de la Sí. ley y estamos hoy día súper complicados, y solamente manifestarle que hemos insistido ante el Ministerio de Vivienda en que nos responda y que en serio no hemos tenido ninguna respuesta. Eh, Así que pucha, hoy día estamos, es lamentable, digamos, esta situación. Tenemos muchos condominios que están ahí entrampados, así que esperemos que ojalá algo se resuelva. Y lo peor de todo es que si sale un reglamento o llegase a salir un reglamento, estamos seguros de que no va a salir un reglamento que responda a los temas urbanísticos, porque esos son materias del reglamento de la ordenanza, ¿ya? No del reglamento de la ley. Y aparentemente no Entonces, se nos han avanzado. en ese tema no han avanzado, entonces se requiere y ahí que además también tengan consultas hechas o presionar para que logremos tener alguna respuesta desde nuestra perspectiva de que no es aplicable hasta que no salga un reglamento que norme también el artículo 59 de la ley de copropiedad inmobiliaria, el 55 de la ley de copropiedad inmobiliaria, etcétera. Ujú. Así es. Yo lamentablemente, Marisol, tal como dices tú, yo creo que los problemas que se suscitan por el artículo 55 y 59 no se van a resolver con el reglamento que está en este momento en Contraloría. Ojalá sí, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con los condominios de vivienda social, de 160 viviendas, que con eso también hay un enredo y está súper complicado para los proyectos de vivienda social poder cumplir con esa exigencia. Marisol, estás muteada. Ya, déjame ver que Ahí estaba sí. viendo si había alguna consulta. Entre tanto, tú abres la presentación, Marisol, respecto del proyecto de ley. Para la próxima presentación probablemente ya vamos a tener bien claro el tema justamente de Rocas de Maitencillo, que yo creo que es un caso bien interesante y emblemático, así que para la próxima vez que nos juntemos, creo que vamos a poder hacer un análisis de ese caso. Ok, me pregunta, bueno, Catherine, todos los informes, todos los reportes normativos quedan subidos en la página de la AOA, ya como informe, esta es la presentación, pero además Perdón, quedan los... Mari, te voy a retractar. Lo que está subido en la página son las de DU. Todos Ah, los ya, informes, malas presentaciones y esta grabación se envía por correo electrónico. ok, ya. Y bueno, Juan Pablo reconoce ahí que efectivamente su respuesta no hizo su cargo de las preguntas que están realizadas. Y felicitaciones a la Carmen Paz. Entonces, voy a partir con la presentación.
que hicimos. Este es un resumen en realidad de los principales aspectos. Están viendo, ¿no es cierto? Sí, Sí, se ve. Perfecto. Ya, este es un resumen de las principales observaciones que nosotros hicimos al proyecto de ley que se le denominaba proyecto de ley Fuensalida. Eso como para que algunos recuerden que esto es un proyecto de ley que se origina del diputado Fuensalida en la Cámara de Diputados, pero que hoy día se le denomina también ley de agilización de los permisos, dado las indicaciones sustitutivas que realiza el Ejecutivo. Por lo tanto, por eso es que cambia también de nombre y corresponden al proyecto de ley que es el boletín 15.000, déjeme ver el número, ya está más chiquitito, voy a avanzar, ahí 334. está, era 534. boletín 534-14, que ustedes se pueden meter a la web y ahí con ese numerito lo pueden buscar, ¿ya? Como le digo, este es un resumen de las principales observaciones que hizo la OA a las indicaciones que presentó el Ejecutivo ya en esta segunda instancia, que es la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, ¿ya? En lo principal, ¿cuáles son los énfasis que ha hecho la OA? Es que se reconozca, tal cual como salió de la Cámara de Diputados, y que también nosotros intervinimos como AOA y le hicimos propuestas a la Cámara, es que se reconozcan tres tipos de instancias mediante el cual pudiésemos obtener las autorizaciones para poder iniciar o para poder tener nuestros permisos de edificación. Que se reconozca la instancia de permisos y recepciones con revisión de norma urbanística, ¿ya? O sea, estamos hablando de proyectos de envergadura, en donde es necesario que haya una contraparte administrativa, municipal, etcétera, que vele porque se están cumpliendo con las normas de altura, distanciamientos, etcétera. Una segunda categoría de permisos y recepciones que no requieren revisión de norma urbanística, por lo tanto no hay un rol por parte de la municipalidad que cumplir. Estamos pensando principalmente en obras menores, o sea, aquellos que no generan un impacto o que cambian en forma sustancial la imagen objetivo, digamos así, de una manzana o de la comuna, pero sí contemplan normas urbanísticas. Estamos muchas veces hablando de cambios de destino, de ampliaciones menores de 100 metros cuadrados, permisos que sí consideran normas urbanísticas, pero que no requieren ser revisados por la municipalidad. Creemos fundamentalmente de que esto va a descargar profundamente la labor y la cantidad de expedientes que tiene una municipalidad que es revisado, y obviamente con estas cantidad de observaciones que escapan claramente de las normas urbanísticas. Creemos que esto va a recaer o debiera recaer exclusivamente en la responsabilidad de los profesionales que firman de alguna manera este permiso. Y creemos que sí tiene que mantenerse como en categoría de permiso, ¿ya? Para todos los ámbitos, para todos los aspectos técnicos y jurídicos que un permiso requiere. Y la tercera categoría son los avisos, ya que no es un permiso de edificación propiamente tal, sino que es un aviso, por lo tanto tiene más la categoría de ser situaciones no permanentes, como la instalación de faena, o aquellos que no requieran revisión de norma urbanística, por ejemplo, como una demolición. ¿Ya? Cuando es, por ejemplo, en una zona que no está declarada ni preservación ecológica, perdón, ni conservación ecológica, ni zona típica, porque una demolición en sí misma, salvo esa condición, no requiere de revisión de norma urbanística. ¿Ya? El segundo aspecto que hemos hecho énfasis es que en todo el proyecto de ley, y esto es bien general, en un error desde nuestro punto de vista como estructural legislativo, es que en las indicaciones habla o generalmente dejan frases que empiezan a dejar abierto nuevamente el ámbito de responsabilidad de los directores de obras. Cuando, por ejemplo, en el artículo 116 la indicación señala que además deberá revisar aquellas materias que otras leyes explícitamente encomienden su revisión al director de obra. Entonces, lo que nosotros le estamos tratando también de decir al ministerio es: la Ley General de Urbanismo y Construcción debiera ser la carta magna que determine la revisión del director de obras en los proyectos, y por lo tanto evitar que otras leyes vengan a modificar la ley general. Nosotros sabemos claramente que se puede, o sea, una ley puede modificar la función de un director de obras, pero que lo que buscamos es que sea la ley general la que determine cuál es el ámbito
ámbito de revisión, director de obras, sino otras, porque al final terminamos con esta complejidad legislativa y en donde el director no dice, mira, es que a mí la ley de orgánica constitucional me dice que yo tengo que revisar todo, o la ley ambiental me dice que yo tengo que revisar todo. Entonces, lo que queremos evitar es que se haya esa confusión o ese desorden legislativo, y lo que genera al final es incerteza jurídica de los proyectos. El tercer aspecto que sabemos ya que ha sido, bueno, que dice relación con lo mismo, son nuevamente estos términos genéricos, cuando en la misma indicación habla de que en caso de rechazo por parte de la dirección de obra de los permisos o autorizaciones requeridas, según se dispone precisamente en esta norma, se deberá indicar por escrito y en términos generales los motivos o causas de su no otorgamiento. Lo que nosotros necesitamos son certezas y por lo tanto evitar nuevamente aspectos generales. Cuando un director de obras nos rechaza un permiso de edificación o una autorización, debemos saber explícitamente cuál es la norma específica que no estamos dando cumplimiento, porque de esa es la única manera en donde nosotros podemos justificar si efectivamente corresponde o no a una norma urbanística. ¿Ya? Entonces, también es una de las observaciones que insisto, hemos realizado a las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo. Otro aspecto que es relevante es que ya en las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda sabemos que ya hay aceptación en esta materia, es que el Ejecutivo estaba incluyendo dentro de la lista de normas urbanísticas otras materias, ¿ya? Que tenía que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia energética y la integración social, además de aquellas materias que otras leyes explícitamente encomiendan su revisión al director de obra. Aquí nosotros les señalamos al Ejecutivo y al Congreso que aquí hay una confusión que se creó hace mucho tiempo, cuando en el artículo 116 de la ley se incluyó el listado de estas 17 normas urbanísticas, entendiendo que estas 17 normas urbanísticas eran las únicas normas que un plan regulador podría establecer. Entonces, acá hay una confusión que creemos que esta es la oportunidad de aclarar. Hay normas urbanísticas que nosotros creemos que son para efectos de la revisión de un permiso de edificación, de otras normas urbanísticas o aspectos urbanísticos que pudiesen contemplar los planes reguladores para su formulación. Por lo tanto, no confundir ya que medidas o normas asociadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, a la eficiencia energética, que pudiesen a futuro ser normas de materias propias de un plan regulador, sean materias que hoy día el director de obras deba revisar. Entonces, lo que le propusimos al Ministerio y lo que le expusimos en el Congreso es no incluir por ahora este listado además de normas que son bastante inciertas, que es lo que podrían producirse a partir de normas sobre mitigación y adaptación al cambio climático. La verdad es que ahí, yo por lo menos mi mente creativa ya se me ocurren muchas cosas que no sé si serían aplicables o no, pero entonces nosotros le dijimos al Congreso y al Ejecutivo que esto lo dejara como materia de regulación para la formulación de los planes reguladores más adelante, o sea, que se analizaran y por lo tanto que se modificara el artículo 41 de la ley en su momento, y que del 116, que es este listado de 17 normas urbanísticas, explicitara que solamente son para efectos de la revisión de los permisos. O sea, que al final el 116, que es el artículo donde parte diciendo que habla de los permisos de edificación, las normas que se establecen en el 116 son para efectos del permiso de edificación. ¿Ya? Y lo mismo le dijimos respecto al frente predial, que querían incluir nuevamente la norma urbanística de frente predial, que fuese materia también de formulación de los planes reguladores y no de revisión de los permisos, por lo tanto, que no fuera materia de este proyecto de ley de agilización de permisos. Otro aspecto que para nosotros también era relevante es que exista la concordancia de estas tres categorías que le expliqué anteriormente, de permisos con revisión, permisos sin revisión y avisos, que exista la respectiva concordancia en la recepción de dichas edificaciones. Hoy día sigue siendo una caja de Pandora la responsabilidad que tiene el director de obras en función de la recepción. O sea,
cuando el permiso queda súper claro que solamente puede revisar las normas urbanísticas, al momento de la recepción, si bien tiene que recepcionar conforme al permiso, la revisión de la recepción de obras está todavía como en tierra nadie abierta a que en definitiva te puede cuestionar otras materias que no sean simplemente la revisión de norma urbanística. Entonces, lo que le estamos pidiendo es una congruencia entre los permisos de estas tres categorías y sus recepciones. Y por último, algo que hemos insistido desde el año pasado y que fue solamente acogido en la ley miscelánea 1 respecto del plan de habitación, del plan de emergencia habitacional, o sea, para los proyectos del plan de emergencia habitacional, pero no fue recogido en su instancia para todos los proyectos, es la modificación al artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo que hasta la fecha exige a los proyectos, a los otros proyectos que no son del plan de emergencia, que el IMIV, el informe de mitigación vial, esté aprobado antes del otorgamiento del permiso. Bueno, ya ustedes todos lo saben, hemos hecho encuestas, levantamiento de información respecto al dolor de cabeza que estamos teniendo hoy día en la aprobación de los IMIV para poder obtener el permiso de edificación. No se están cumpliendo los plazos, se piden prórrogas adicionales, el sistema y la plataforma se cae permanentemente, y lo peor aún es que las municipalidades piden y piden medidas de mitigación mucho más allá de lo que el mismo decreto 30, que es el sustento, digamos, de los estudios de los IMIB, establece. Entonces, yo hoy día bajo una simple situación prácticamente entre la espada y la pared, es que si no apruebo el IMIP, se me cae el permiso y no puedo cumplir con los plazos para obtener mi permiso, tendría que partir de cero, con todo lo que eso significaría incluso para proyectos que se ampararon en normativa anterior. Entonces, estamos insistiendo categóricamente de que se desvincule el IMIP con la obtención del permiso de edificación, ¿ya? Hasta el momento lo que nos ha dicho el Ministerio de Vivienda es que está una negociación que están llevando también con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte no ha querido mucho dar su brazo a torcer, pero esperan llegar a un acuerdo que al menos, algo que la verdad es que no nos satisface 100%, mejora la situación, pero no nos satisface, es que al menos sea que el IMIB esté aprobado al inicio de obras, algo como similar a la declaración de impacto ambiental. O sea, desvincularlo del permiso, pero que esté aprobado previo al inicio de obras. Eso aliviana un poco esta presión. Yo siempre recomiendo, obviamente, que los IMIP sean iniciados con anterioridad para que no exista una presión de por medio, pero al menos desvincularlos del permiso hace que no tenga que aceptar simplemente por estar dentro del sistema todo lo que nos pueda decir una municipalidad, porque todos sabemos que utilizan los EMIP para poder satisfacer ciertos déficits que tiene una comuna. Y por último, el hacer congruentes también el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es uno de los grandes motivos por el cual el director de obras dice que ellos tienen que revisarlo todo y ellos son el responsable de todo, es que se acote que su rol como director de obras es solo respecto a las normas urbanísticas, ¿ya? Y que no existan estas frases de otras disposiciones en materia de urbanismo y construcción que dispongan otras leyes especiales, porque ahí nuevamente entramos en un círculo vicioso respecto de, es que otra ley me dice que yo tengo que revisar los ductos y por lo tanto sí me voy a tener que meter en los ductos. Entonces, acá lo que nosotros queremos es que sean consistentes en que la verificación de estos aspectos sea conforme a lo establecido en el artículo 116 de la ley. O sea, volver a remitirse al artículo 116, que por lo tanto establecerá que solamente las materias que revisa son este listado de 17 normas urbanísticas contemplado en el artículo 116. Esas son las principales observaciones e indicaciones, digamos, observaciones que nosotros como comité normativo y con el directorio hemos levantado al
tanto al Congreso como al Ministerio de Vivienda. Hemos tenido reunión con el ministro, con el jefe de la Dirección de Desarrollo Urbano, y como ustedes saben también hemos ido hemos ido a exponer, digamos, ante la Comisión de Vivienda del Senado. Esto es lo que podemos hacer, insistir, colocar fundamentos, a través de la mesa multigremial también, solicitar las reuniones al Ministerio de Transporte bajo este mismo tema de lo que significa para nosotros el cambio al artículo 172 de la ley, y esperemos que tengamos buenos resultados en estos meses. Lo que nos comentó el Ministerio fue que durante los meses de marzo y abril estaban trabajando las nuevas indicaciones para poder tener el proyecto aprobado, ojalá en mayo. ¿Ya? Eso es lo que podemos informarles de este proyecto de ley, que para nosotros es muy relevante. Déjame ver si tengo acá. ¿Alguna duda, comentario? Yo quisiera decirte tres cosas, Marisol, ¿podré? Por supuesto. Mira, muy sencillo, en lo último que tú estabas diciendo del IMIP, yo encuentro un acierto, que ojalá el IMIP no se exija para la obtención del permiso municipal. Pero fíjate que las inmobiliarias y las empresas constructoras, para tener mayor seguridad de lo que hacen y no se sientan extorsionados después por la aprobación de los IMIP una vez iniciadas las obras, en que ya han invertido mucha plata, son partidarias de que se exija antes, por lo menos hay muchas que prefieren tener aprobados los IMIP antes de iniciar el movimiento de tierra. Es una cosa voluntaria de ellos para tener certeza, o sea, ellos mismos quieren asegurarse de que con un IMIP aprobado después no les van a empezar a pedir más cosas, porque como no lo tienen aprobado y ya iniciaron la inversión, tienen que aceptar cualquier cosa. Yo encuentro una gran cosa que si lográramos como AOA lo que ustedes han planteado y lo que les han ofrecido, de que al menos, y la negociación con el Ministerio de Transportes, del Ministerio de Vivienda, logre que al menos no se exija para el permiso municipal. Eso, un comentario. Lo otro que me llama la atención es que, estando de acuerdo que los directores de obra solo se limiten a revisar las normas urbanísticas, bueno, llevamos 13 o 14 años sin que haya reglamento de la ley de calidad en que todo eso se explicita con toda claridad cuál es la responsabilidad de cada profesional en la intervención de un proyecto. Eh, Está bien, yo entiendo lo que estamos haciendo, que es para ir acelerando algunas cosas, pero hay algunas leyes que sí van a tener que ver el director de obras de todas maneras, porque tú decías que una demolición no requiere permiso, pero si esa demolición está en un edificio con ley de copropiedad, requiere de la intervención de un permiso, porque ahí cualquier gallo puede demoler cualquier cosa y te deja la escoba, simplemente con informar. Por otro lado, también la ley de patrimonio o de monumentos nacionales ahora, porque la de patrimonio todavía no sale, hay problemas con demoliciones de edificios patrimoniales que tienen que ser vistas por el Consejo y visadas por el director de obras antes de otorgar un permiso. Yo creo que hay que acotar las otras leyes, como les impone a ustedes esa frase que no les gusta, pero yo creo que hay algunas que sí va a tener que revisar el director de obras. Eso un poco era lo que yo quería aportarle, Marisol. De todas maneras, de hecho, eso es lo que te comenté que está previsto. Cuando nosotros hablamos de avisos, que principalmente no hay modificaciones en las normas urbanísticas. Por ejemplo, la definición de áreas de los inmuebles de conservación histórica y de zonas típicas es una norma urbanística, por lo tanto ya no caería en Claro, ahí esa es línea de norma la urbana. aviso. Así es. Claro, Entonces, perfecto. Muchas gracias, oye. no, gracias a ti siempre por todos los aportes. No, que Eh, estuvo súper buena la reunión, ¿eh? yo lo otro que comentaste, ahí yo creo que es verdad, que es como esto es genial, porque uno como ustedes saben, nosotros formamos parte de la mesa multigremial, coordinamos la mesa multigremial con la Cámara Chilena de Construcción, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y cuando le planteamos este tema de vincular los permisos, ellos también así como que dudaron un poco de decir, bueno, pero es que es mejor saberlo antes. Entonces yo les decía, "Oh, ningún problema, pero entonces pídalo antes".
Si lo que nosotros, Claro. nadie como tú bien lo dijiste, Vips, nadie te impide a obtener tu IMIP con anterioridad a tu permiso. Ya ahí Sí, lo sobre todo que hay inversionistas que no les importa y que prefieren partir lo antes posible sí. construyendo. De hecho, Exacto, no sé, hay yo creo que algunos inversionistas también, tal cual como lo hacen hoy día, de que prefieren obtener su declaración de impacto ambiental incluso con anticipación antes del permiso. O sea, y eso es lo que hay que prever y obviamente de poder evitar siempre llegar a última hora a las negociaciones y estar entre la espada y la pared. gracias, Mari. Juan Pablo, tú me estabas preguntando respecto de pasillos protegidos. No, la verdad es que no hemos tenido mucho avance al respecto. No nos fue bien con alguna asimilarlo a alguna norma extranjera que podría haber sido. No logramos tener alguna comparativo que nos permita. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros hoy día es preparar un sustento normativo propio, pero significaría además una modificación a la ordenanza general. Eh, y nos piden entonces que sustentemos técnicamente una modificación a la ordenanza, dado que no pudimos asimilarla a alguna norma extranjera. Ah, ah, ah. Mari, perdón, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, con respecto a esto último de los pasillos protegidos, em, ya que no resultó lo de la norma extranjera, no se podrá trabajar en conjunto, yo creo que con bomberos, porque yo lo he escuchado que, De hecho, en un momento o sea, estábamos trabajando, pero por esas casualidades de la vida me encontré con, es dame un segundo, me encontré con unas personas que trabajan como bomberos y que están con este tema de las resistencias al fuego, es una Ujú. asociación que ellos tienen, y me encontré con él antes de ayer y quedamos de retomar este tema porque para nosotros era importante eh, que no se perdiera la visión del arquitecto en este tema, dado que ellos son muy buenos para en realidad hacer propuestas de se prohíbe, y lo que nosotros estamos buscando obviamente es una norma que permita, cautelando obviamente el cumplimiento de ciertas exigencias. Mm. Sí, porque claramente los incendios no se propagan por los pasillos en los edificios, se propagan por las viviendas. Entonces, y ellos lo tienen súper, súper claro eso. Estamos dentro de estas tareas, sí que tenemos pendiente, Felipe, y vamos a formar una Mm. comisión especial para abordar ese tema. Yo no, en lo particular no me considero muy experta, pero ahí por eso vamos a citar ahí bueno, Juan Pablo nos estaba apoyando, y si tú nos puedes apoyar en poder hacer una propuesta normativa sólida. Mm. Así que los invito en ese tema muy particular para poder juntarnos. Ok, gracias. Estamos entonces.